Constitución y la ley importan y deben ser respetadas, y quienes tenemos oficio público más que nadie. No es consentible que alguien que debe su autoridad a la ley viole la ley. El estilo me parece muy importante. Las formas en política lo son todo. Las formas en política son mucho el contenido. Y en política tienes que respetar a la persona. Y hubo medios de comunicación en Canarias que me atacaron durísimamente al servicio de los corruptos. Esto es un hecho. Esto es un hecho. ¿Existen las cloacas del Estado? Años 70. Entonces, con 14, 15 años, éramos jovencísimos. Nos pasábamos la noche entera viajando en tren de ida y vuelta. A lo mejor estábamos visitando München y cogíamos un tren que iba a Stuttgart y volvía a München, para pasar toda la noche en el tren y ahorrarnos así el albergue, porque no teníamos dinero para ningún hotel. Muy joven, desde adolescente, me ha preocupado siempre aprovechar el tiempo y sacar lo mejor de cada circunstancia. Lo pasamos mal cuando murieron nuestros padres y salimos adelante. Me afectó muchísimo porque para mí era como perder a mi madre también. Sobre todo yo recuerdo la sensación de perderlo justo cuando empieza el momento de devolverles, ¿no? De poder darles alegrías, de dejar de depender de ellos, de darles un nieto. Los padres de Juan tenían una relación con sus hijos muy curiosa, muy hermosa, en el sentido de que les daban, era una libertad sin libertinaje. Hombre, para él la música es vital, o sea, fundamental. Y dentro de la música, los Beatles. Él se sabe todas las canciones de los Beatles. Todo el mundo cree que es un político, pero él no es un político, al menos no es un político al uso. Ha viajado muchísimo y tiene una trayectoria personal de superación que hace que sea tan rico en conocimiento vital, ¿no? Divertido, muy ocurrente, claro, es tan ágil mentalmente. Juan, la verdad es que de pequeño era bastante antipático. Él no es un participante en un concurso de obviedades clamorosas, como suelen ser los políticos medios. Una persona brillante intelectualmente, de las que te sientas a su lado y aprendes muchísimo. Hiperactivo, productivo. Es un hombre que siempre está haciendo algo y que lo hace perfecto. Un actor importante en esa legislatura de los derechos civiles en este país con José Luis Rodríguez Zapatero. Intuíamos de alguna manera que Juan tenía un destino que nos iba a superar a todos. Ahora, eso sí, como tenga una guitarra, olvídate, porque no te hace ni caso. ¿Vamos a hacer eso? Eso, venga. ¿Hacemos eso? Venga, hacemos lo que hicimos antes. Sí. Venga. Juan Fernando López Aguilar es natural de Las Palmas, de Gran Canaria. Nació un 10 de junio de 1961 y es el mediano de 3 hermanos. Sus primeros años de enseñanza los cursó en el Colegio Claret y posteriormente pasó al Instituto Pérez Galdós antes de salir de la isla para comenzar sus estudios universitarios. Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada y acabó sus estudios con Premio Extraordinario y Premio Nacional de Fin de Carrera. También se licenció en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, estudió un máster en Derecho y Diplomacia en Boston y es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. Con tan solo 20 años, la vida le dio un fuerte golpe a él y a sus hermanos, perdiendo a sus padres. Aún así, ha sabido crecerse ante lo doloroso de la vida y no ha cesado de cumplir metas y alcanzar objetivos. Es político, profesor, jurista y desde el año 2009 diputado en el Parlamento Europeo. López Aguilar fue también diputado por Las Palmas, ministro de Justicia durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y secretario general del Partido Socialista de Canarias entre 2007 y 2010.
Es sin duda uno de los personajes más conocidos de la política canaria. Aún así, también tiene otra pasión menos sonada que también le ha hecho destacar a lo largo de su vida. Con un lápiz y un pincel en la mano, es capaz de hacer tantas maravillas como con el don de la palabra con el que se caracteriza. Con solo 16 años comenzó a publicar caricaturas en el periódico La Provincia y fue autor de la serie de cómic Gaudiamus. En 1981 se editó una recopilación de estas tiras, basadas en las andanzas y desventuras de un profesor no numerario, y durante años también compaginó sus estudios con el trabajo de dibujante de historietas para distintas revistas. Como cuando se sube al estrado y defiende sus valores e ideales a capa y espada, Juan Fernando López Aguilar demuestra tener la misma tenacidad en todos los aspectos de su vida. Un hombre de honores que sabe que la lucha y el sacrificio son siempre el único camino. Juan Fernando López Aguilar, bienvenido a Confesiones. Encantado y gracias por quererme, por estar con ustedes. ¿Por qué no fuiste presidente del gobierno de Canarias en 2007 con 26 diputados, los segundos resultados mejores de la democracia? Lo intenté denodadamente, vaya si lo intenté, muy duramente. Fue un esfuerzo personal, si puedo decirlo, descomunal. En campaña recorrí las islas 3 veces, no paré la pata un segundo, realmente me lo propuse. Y sin embargo, entonces todavía estaba vigente un sistema electoral que califiqué muchas veces como el más injusto y desigualitario de toda la España autonómica de lejos. Un sistema electoral que prácticamente reservaba los 60 escaños del Parlamento a 3 fuerzas políticas, en las que era muy fácil desbancar a la fuerza ganadora y, por tanto, formar una coalición de fuerzas perdedoras. Pero poco ha cambiado de ese sistema, ¿no? Pero ahora ha cambiado. Poco. No, ha cambiado de forma sustantiva. La prueba está en que mientras hubo legislatura tras legislatura de solo 3 grupos parlamentarios, ahora en el Parlamento de Canarias hay 7 fuerzas representadas. Pero porque hay más partidos. Hay 7 fuerzas representadas y de hecho 4 integran la mayoría de gobierno. Pero eso porque hay más partidos, no porque el sistema haya cambiado tanto, ¿no? Sí ha cambiado y ha cambiado decisivamente. La prueba es que por fin fue posible el cambio y además liderado por el Partido Socialista. Nada menos que en un cuatripartito, un gobierno de coalición. ¿Alguien puede imaginar un gobierno de coalición en 2007? Era sencillamente imposible. Por un lado, yo me había enfrentado duramente con Coalición Canaria. La pregunta es si el Partido Popular estaba en estos momentos en una situación intratable. Sin Podemos y Nueva Canarias en el Parlamento, ¿hubiese sido posible el pacto que hoy tiene Ángel Víctor Torres? No. Pero Podemos y Nueva Canarias entonces no estaban representadas en el Parlamento canario. Por eso, porque no Podemos porque no existía. Claro, ahora es posible un cuatripartito, un gobierno de coalición de 4 fuerzas frente a 3 que se le oponen. En aquella época solo había 3 fuerzas parlamentarias y fue posible que las 2 perdedoras, y además sabiendo que iban a perder, pactaron de antemano. Y eso lo tuve absolutamente claro. De hecho, yo llegué a ofrecer en la negociación, si yo era el problema, otro socialista con aquella misma victoria resonante que lo fue, podía haber presidido el gobierno de Canarias para lograr el cambio. Pero evidentemente, en aquel momento, todo el mundo lo sabe, Coalición Canaria, Paulino Rivero y Partido Popular, José Manuel Soria, habían pactado contra el que sabían que iba a ganar las elecciones y las iba a ganar con contundencia. Y la negociación entiendo que fue solo con Coalición Canaria, ¿no? Así es. En aquel momento el Partido Popular no estaba en una situación congeniable. Hay que decirlo con franqueza. No solamente porque la confrontación entre Partido Socialista y Partido Popular alcanzaba a toda España, sino porque en Canarias tenía una intensidad especialmente alta. Y sobre todo porque se me identificaba a mí con una lucha contra la corrupción sin condiciones, sin compromisos. Pero a pesar de esas negociaciones que dices que se mantuvieron para intentar la presidencia, lo que estaba claro es que la mayoría absoluta era una utopía, ¿no? ¿O en algún momento pensaste que en 2007 era posible que Juan Fernando López Aguilar y el Partido Socialista pudiera alcanzar la mayoría absoluta? Me sigue doliendo porque sí era posible e intenté comunicárselo al conjunto del Partido Socialista. Alguno me dijo, si ni siquiera tú, con lo que has puesto, con la carne que has puesto en este asador, la has conseguido, es que sencillamente es imposible. Y mi respuesta era invariablemente, si lo que yo he hecho y dicho durante este corto tiempo del que he dispuesto hubiese sido dicho antes por todo el Partido Socialista, en todas las islas, con la fuerza bastante, durante el tiempo bastante,
habríamos obtenido mayoría absoluta. Y solo basta que lo hagamos durante el tiempo bastante. Pero aquello generaba muchas resistencias y se puede comprender con vista retrospectiva. Y me duele todavía, sin duda ninguna. Paulino Rivero, José Manuel Soria, Juan Fernando López Aguilar, fue una campaña dura, ¿eh? Lo fue, muchísimo. Porque en aquel momento solo 3 fuerzas políticas representadas en el Parlamento Canario desde hacía mucho tiempo. El encono fue de una ofensividad muy ingrata, muy ingrata en lo personal. ¿Fue limpia? No, debo decir que hubo una campaña de prensa contra mí, lo digo sin ambajes, como creo que no se recuerda otra. En aquel momento, por ejemplo, estaba en marcha el proceso de investigación de la Fiscalía Anticorrupción por el caso Las Teresitas. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz, que estaba entonces gobernado por personas que en estos momentos están en la cárcel, pusieron muchísima carne en el asador para atacarme con dinero público, financiando medios de comunicación que tuvieron unas campañas extremadamente agresivas contra mí. Y en la prensa se me atacaba continuamente, particularmente en la prensa de Tenerife, debo decirlo, se me atacaba continuamente, al servicio de los corruptos, que estaban invirtiendo muchísimo dinero en los medios de comunicación locales. Y esto merece la pena traerse al recuerdo porque muestra que luchar contra la corrupción no siempre tuvo premio en España. Hubo un momento, el 15M, que dio la impresión de que toda España estaba indignada con los corruptos y con la corrupción, pero no era verdad. Hubo mucho tiempo en que, en medio de la bonanza continuada, que parecía un festín en el que todo el mundo podía pillar cacho, daba la impresión de que la corrupción incluso resultaba recompensada en las urnas. Y hubo muchos ejemplos de eso en la España autonómica. Pero Juan Fernando, estás diciendo algo muy grave. Estás diciendo que hubo un ayuntamiento que pagó con dinero público campañas en prensa contra Juan Fernando López Aguilar. Pero eso es un hecho. Es un hecho, no es una interpretación, solo hay que refrescar la hemeroteca, hay que ver lo que era aquella campaña. Estás describiendo un delito de cohecho. Fueron páginas enteras diciendo lo de las Teresitas es en beneficio del pueblo de Santa Cruz, lo de las Teresitas y son los estalinistas del PSOE, se nos calificaba de estalinistas continuamente. Después de esas elecciones de 2007 en la cual el Partido Socialista no pudo gobernar porque hubo un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular, Juan Fernando López Aguilar se fue del Parlamento. Tus adversarios dicen que abandonaste el Parlamento. ¿Por qué se fue Juan Fernando López Aguilar en aquel momento, después de no poder conseguir gobernar, cuando podía haber hecho una oposición muy interesante? Desde luego no fue al día siguiente. Pasaron años. Estuve 2 años en el Parlamento de Canarias haciendo un trabajo de oposición que efectivamente estaba siendo muy ingrato. Yo recuerdo muy bien que en aquel momento se estaba aplastando al primer grupo de la Cámara, con el argumento de que había una mayoría de gobierno, que en realidad era la coalición de los 2 grupos que habían perdido las elecciones, se estaba aplastando al grupo que había ganado las elecciones, al grupo más numeroso de la Cámara, con sus 26 escaños. Recuerdo debates extremadamente injustos, no los olvidaré nunca. Pero luego, fundamentalmente, fue una combinación de elementos, fue un razonamiento también colectivo. En el propio Partido Socialista, hubo también el razonamiento de que mientras las condiciones fueran las que eran y no se produjese un cambio en el sistema electoral, la estrategia de oposición frontal no iba a resultar en un cambio de gobierno y que, sin embargo, la aproximación a alguna otra aritmética de coalición podría tener recompensas más pronto que tarde. Antes de las elecciones de 2007, Juan Fernando López Aguilar fue ministro con José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2007 concretamente. Además, no un ministro cualquiera, ministro de Justicia. ¿Existen las cloacas del Estado? Existen las cloacas, ¿verdad? Claro que existen. Y sucede que hay gente, sin embargo, que siente inclinación por sumergirse en las cloacas en lugar de por utilizarlas exclusivamente como un conducto de depuración en lo que haga falta. Y quien quiere hacer de las cloacas su medio de vida, no ya digamos su negocio, tiene que vérselas con la justicia penal sí o sí. Pero claro, acabas de decir que existen las cloacas del Estado. En este país solo han gobernado 2 partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Existen independientemente de quién gobierna? No. Creo que sin duda los valores tienen que influir la forma en que haces política y la forma en que entiendes el Estado, que no es otra cosa que una corporación de un espacio de ciudadanía, es
una representación dimanante de un espacio de soberanía, así le llamamos quienes estudiamos Derecho, un espacio de decisión de ciudadanía, un espacio compartido, se suele decir cuando hablamos de política. Y el Estado tiene que tener esa misión servicial y no puede ignorar en ningún momento a quién se debe, a quién representa. Pero más importante todavía, en ningún momento puede permitirse circunvalar, ni mucho menos violar la ley. Y tenemos que derrotar a la derecha, que es la que ha determinado este desastroso manejo de la crisis que se traduce en un empobrecimiento de las clases medias, en un debilitamiento de las clases trabajadoras, como no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Las andaduras oficiales de Juan Fernando López Aguilar en la política comenzaron en 1983, cuando se afilió al PSOE. Aunque en un principio compaginaba su pasión por este mundillo con otras actividades profesionales, pronto comenzó a dejar entrever por todo lo alto sus dotes como político. Ha sido asesor ejecutivo del Gabinete del Ministerio de Justicia, jefe de Gabinete de Administraciones Públicas, Educación y Ciencia, catedrático en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y asesor y consultor constitucionalista. Además, ha recorrido medio mundo como profesor dando ponencias e investigando. Porque lo que importa es que al final la ley prevalezca. Lo que puedas llamar que se haga justicia. Eso es lo que importa. Cuando fue el máximo dirigente del área de justicia bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó en el gobierno de España un total de 21 leyes y se enviaron 30 proyectos de leyes al Parlamento. Aguilar ha sido uno de los principales responsables de algunas tan importantes como la modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio, el matrimonio entre personas del mismo sexo y las leyes orgánicas contra la violencia de género, de igualdad y de promoción de la autonomía personal. En aquella misma etapa se crearon los juzgados de violencia sobre la mujer, una oficina de asistencia a las víctimas del terrorismo y el fortalecimiento y radicación territorial de la Fiscalía Anticorrupción, entre otros. Soy simplemente un canario hecho a sí mismo, que ha salido adelante en la vida como tantos, con esfuerzo, sin enchufe, y que cuando ha trabajado por obtener un depósito de confianza ha resultado merecer más confianza y más votos y más apoyos que quienes hoy me han insultado en la tribuna. Desde el año 2009 hasta la actualidad ha revalidado su candidatura como eurodiputado. Presente siempre en la actualidad política de Canarias, España y Europa, ha sabido llevar hasta la cima inquietudes y poner solución a problemas importantes para la mayoría de los canarios. Juan Fernando López Aguilar puede decir a boca llena que ha formado y forma parte de la evolución viva de la democracia. Que quienes aspiran a entrar en la Unión Europea tengan una oportunidad de ver un hoy y un mañana como ciudadanos europeos. Es que la familia de Juan era una familia muy especial, en el buen sentido de la palabra. Se leían poemas, en fin, esa familia era gente muy bondadosa y a la vez extraordinaria y curiosa por la vida. No necesita la política para comer. Es más, si estuviera fuera de la política seguro que comería muchísimo más. Bueno, fue el primer profesor de Derecho Constitucional, el más joven de España, no el primero, pero en su momento fue el más joven profesor de Derecho Constitucional. Es un referente no solo dentro del partido, sino es un referente de la izquierda canaria. Representa todos los valores del Partido Socialista y de la izquierda en nuestra tierra. Es una persona con mucho conocimiento, con una trayectoria absolutamente comprometida. Bueno, la verdad es que tiene una trayectoria profesional a la altura de su intelecto, ¿no? Porque Juan Fernando López Aguilar es superdotado, no es una cosa que esté diciendo yo, me refiero a superdotado intelectual, porque lo demás no lo sé. Él no es simpático con la gente, él no se dedica a seducir, no se dedica a dar besitos a los niños y a sacarse selfies con media humanidad aunque no los conozca de nada. La vida, la amistad para él es mucho más importante. Cuando ves ahora el Pacto de las Flores y ves a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, ¿sientes envidia? De la sana.
No creo que haya envidia sana. Bueno. No, creo que se miente cuando se habla de envidia sana. Va, te cambio la pregunta. ¿Te gustaría estar en el lugar de Ángel Víctor Torres? No. ¿O te gustaría haber pasado por el lugar de Ángel Víctor Torres? Me gustaría haber sido presidente del gobierno de Canarias. ¿Cómo no confesarlo? ¿Cómo no decirlo? ¿Cómo no decirlo? ¿Acaso no es un honor ser presidente de tu tierra? Me alegra que lo esté viviendo Ángel Víctor en sus carnes. Y me alegra ver a un socialista en la presidencia del gobierno. Por supuesto, me alegra que sea él. Tengo la mejor relación con él y el mejor concepto de él y le ayudo en todo lo que puedo. A pesar de que fueron rivales en las elecciones al Partido Socialista. Algo que me importa mucho es que en el Partido Socialista no haya rivalidades internas y he intentado siempre conducirme así. Yo creo que pude competir en un momento dado con Ángel Víctor y con Patricia Hernández en una convivencia bastante fraternal y manteniendo la mejor relación con ambas personas al día siguiente de que se hubiese decantado el resultado. Juan Fernando, tú eres del Partido Socialista, es evidente, y además eres canario. ¿No crees que tu partido debería haber enfocado de otra forma el problema de la crisis migratoria que estamos viviendo? Dice así, recuerdo que un día, cuando Juan Fernando tenía unos 15 o 16 años, llegó a casa obsesionado con el concepto de utilidad y utilidad marginal. Creo que fue a partir de ese momento cuando se obsesionó con aprovechar su tiempo al máximo, siempre en cosas útiles o en actividades con rendimiento. Primero las novias, luego los viajes, los estudios, la música, la tuna, los idiomas, el arte, el deporte y definitivamente la política. La campaña para elegir candidato a la presidencia del gobierno en 2015 sí que acabó como Rosario de la Aurora, ¿no? Y ahí estamos hablando de unas primarias muy duras que acabaron en la Ejecutiva Federal del PSOE. El Partido Socialista lo ha pasado mal y yo escribí mucho sobre eso. Publiqué un ensayo en la editorial... ¿Pero te refieres a eso en concreto o en general? Sí. Publiqué un ensayo sobre lo mal que lo ha pasado el Partido Socialista en su conjunto y sus federaciones, titulado Salir del bache. El Partido Socialista tuvo un momento realmente crítico. ¿Cuál? Pues lógicamente el tránsito entre José Luis Rodríguez Zapatero, cuya segunda legislatura encara muchísimos reveses, fue cualitativamente distinta a la primera. Todo el mundo recuerda, es curioso, la primera legislatura de Zapatero en la que tuve el honor de ser ministro de Justicia, todo el mundo recuerda como seguramente la legislatura de mayor rendimiento de la democracia, rendimiento legislativo para empezar. 21 leyes se aprobaron. Fue espectacular. El ministerio promovió leyes que hicieron historia. Todo el mundo recuerda la ley de violencia de género y el divorcio express y la ley de igualdad y la ley de memoria histórica, todas llevan el sello del Ministerio de Justicia, por supuesto el matrimonio igualitario, que fue 21 pionero en Europa, sí, fue un balance legislativo realmente imponente. Hicimos cosas que a veces no se recuerdan tanto, como la unidad militar de emergencias, o como penalizar la conducción con una tasa de alcohol al volante como un delito objetivo contra la seguridad en el tráfico, aunque no hayas causado ningún mal, aunque no hayas tenido ningún tropiezo, tan solo dar positivo ya es un delito y eso hay que saberlo, pero lo hicimos nosotros. Como hacer desaparecer el tabaco de nuestras vidas en los espacios cerrados. Increíble, pero cuando era niño todo el mundo fumaba en clase y en cambio ahora esto es inconcebible y lo hicimos nosotros. Esa fue una legislatura realmente impactante en sus resultados y sin embargo la siguiente se produjo un cambio muy abrupto como consecuencia, hay que decirlo, de la gran recesión que arrancó en 2008, que duró demasiado como consecuencia de una correlación de fuerzas muy adversa, muy escorada a la derecha en la Unión Europea, que impuso la política de la austeridad recesiva. Eso hizo muchísimo daño al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su segunda legislatura. Y el tránsito de Zapatero a Rubalcaba, con lo que fue la competición con Carmen Chacón, a la que yo apoyé, apreciando muchísimo a Rubalcaba, como le aprecié siempre. Apoyé a Carmen Chacón desde el primer minuto y estuve con ella en aquella campaña que fue muy dura. Y después las incertidumbres, las llamadas primarias que enfrentaron a Sánchez con Tapias y con Edu Madina, fue un momento realmente crítico del Partido Socialista, afortunadamente superado. ¿Y hubo juego sucio en el Partido Socialista en Canarias? Hablando de la campaña 2015, por ejemplo. Hubo momentos muy duros también en todas las federaciones, incluida la Canaria. Momentos duros, tensiones. ¿Define momentos duros? Desorientación, también deterioro de las relaciones personales y de los respetos mutuos. ¿Debería romper Pedro Sánchez con Pablo Iglesias? ¿Por qué iba a hacerlo? Pregunto. No.
Gobiernos de coalición... Hombre, por los enfrentamientos que vemos prácticamente cada semana en la prensa, como mínimo podría ser una razón. Porque no estábamos acostumbrados, pero en toda Europa, en toda Europa hay gobiernos de coalición. Sí, pero no con este nivel de beligerancia. Con convivencias tensas. En toda Europa hay gobiernos de coalición, tanto que muchos de ellos acaban fracturándose en el curso de la legislatura y llegando a soluciones de continuidad, por tanto a rupturas del hilo conductor más o menos traumáticas o más o menos mediáticas. Pero lo cierto es que tenemos que acostumbrarnos durante un tiempo. No está escrito que esto vaya a durar siempre. No está escrito, lo dije antes, que esas fuerzas que clamaban ser la nueva política vayan a perdurar como tales. A mi juicio, por el contrario, han sufrido un desgaste vertiginoso. Podemos, por ejemplo, es una formación que ha envejecido muy deprisa. Podemos ha envejecido muy deprisa. Yo recuerdo perfectamente el primer aterrizaje de Podemos porque yo estaba en el Parlamento Europeo. Mantuve una relación muy fluida, incluso excelente, con Pablo Iglesias y debatí con él en numerosas ocasiones, también en su formato, porque él llevó la tuerca al Parlamento Europeo. Él llevó las cámaras de su plató televisivo al Parlamento Europeo y a menudo contendí con él ante sus propias cámaras y ante su propio público, porque traía a los estudiantes como grupo de visita al Parlamento Europeo. Y recuerdo muy bien lo que era su discurso entonces, nada que ver con el discurso de ahora. Creo que han tenido un baño de realidad que les ha envejecido muy deprisa y han vivido las contradicciones de la realidad. Y de hecho a menudo me pregunto cómo sus militantes, cómo sus apoyos originarios han resistido los cambios tan dramáticos que algunos de los personajes principales de la obra de teatro que se representa han experimentado incluso en lo personal. Me lo pregunto a menudo. ¿Te refieres al aumento de patrimonio de Pablo Iglesias? No solo a las peleas personales entre ellos, a la depuración de cualquiera que le rechiste, al hecho de que en principio daban la imagen de ser amigos de facultad, pero prácticamente han implosionado en 1000 pedazos de manera muy rápida. Pero lo que quería decir es que un gobierno de coalición tiene tensiones y nos vamos a acostumbrar mientras dure. Te cambio la pregunta. ¿Tú crees que Pablo Iglesias romperá con Pedro Sánchez a poco que vaya viendo que las elecciones se acercan? Creo que una de las características del personaje... ¿El personaje, has dicho? Sí, del personaje, es decir, porque es cierto que en política a menudo el personaje sobresee a las personas. Es decir, la personalidad política, por decirlo así, el impersonamiento teatral que la política impone muchas veces, ha mostrado muchas veces imprevisibilidad y desafiar los pronósticos. Y por tanto ser capaz de hacer driblajes que sorprenden. Este último movimiento por el cual compite por la Comunidad Autónoma de Madrid, reconozcámoslo, ha dejado a mucha gente estupefacta. Entonces, ¿crees que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acaba la legislatura? Lo va a intentar. ¿Y el Pacto de las Flores? Espero que sí. ¿Más fácil que la acabe el gobierno de Madrid o el de Canarias? Creo que es más fácil que la acabe el de Canarias. Usted nunca verá que él aparezca en una foto en esta pose. ¿Por qué? Porque esa es una pose de un político o de una política al uso. Ha construido los mayores avances sociales de nuestro país en gobiernos socialistas. Desde luego tiene una trayectoria política ejemplar en todos los ámbitos. La tuvo en Canarias con unos resultados electorales excepcionales. Que fuera ministro de Justicia. Igual podía haber sido también presidente del gobierno. Creo que no sorprendió a ninguno de los que lo conocimos cuando era un jovencito. Lo relevante es tu calidad humana individual, no lo que chau. Eso no tiene importancia, lo que tú haces en la práctica es lo que te define. Y ciertamente él se identifica con la gente que está sufriendo. Es verdad que le di un poquito de dolor de muelas justamente cuando estaba saliendo él ya como ministro, que fue con la ley de identidad de género que permitió a las personas trans poder modificar nuestro nombre y nuestro sexo en el registro civil. Juan Fernando es un adelantado en muchos aspectos. Es una persona súper generosa. De hecho, tiene una trayectoria política que así lo demuestra. Siempre está para el partido y desde luego eso es un valor incalculable para la militancia y desde luego también para la dirección del partido. Ser una persona de izquierda es una actitud para identificarse con los perdedores, con las víctimas, con los olvidados, con los que más sufren. Yo en eso me identifico con él.
está peleando especialmente por la construcción de una Unión Europea más humanitaria, más digna, más social. Yo diría que cuando él está de buen ánimo es el mejor orador que tiene el PSOE, lo he comprobado 1000 veces. Para Juan Fernando los cargos no son un cargo. Juan Fernando, tú eres del Partido Socialista, es evidente, y además eres canario. ¿No crees que tu partido debería haber enfocado de otra forma el problema de la crisis migratoria que estamos viviendo? Creo que se ha producido una situación muy abrupta que ha golpeado a todos los responsables en todos los niveles de responsabilidad y se ha sometido a una secuencia expuesta a la prueba y al error y se han cometido errores. Pero el enfoque es un enfoque bien intencionado. Se salvan vidas en la mar. Sí. Se ha derivado a un contingente amplísimo de personas que han llegado irregularmente a Canarias huyendo de la desesperación a la península en un ejercicio de solidaridad intraespañola a la espera de que se produzca la solidaridad europea que está congelada como consecuencia de la pandemia y de la imposibilidad de la libre circulación de personas, además de algunas dificultades legales de difícil explicación, como por ejemplo que tú no puedes empaquetar hacia el resto de la Unión Europea a alguien que no tenga pasaporte o visa Schengen, porque hay que saber que muchas personas llegan sin pasaporte y por supuesto sin visado Schengen, no los pueden Pero a empaquetar estas al resto de la alturas yo Unión creo que Europea. conoces que se ha imposibilitado viajar a la península a inmigrantes que están aquí que tienen pasaporte. Yo he estado en esos campamentos y he hecho esa pregunta directamente y he visto que quien puede exhibir tener un pasaporte legal sale de Canarias sin problema. Muchos exhiben pasaportes que están caducados o exhiben pasaportes falsos y esos pasaportes falsos se detectan en el Sistema Europeo de Interoperabilidad de Datos y en Eurodac, que es un sistema biométrico de identificación de todas las personas que entran por las fronteras exteriores. Es que los problemas pueden ser más complejos de lo que parecen a primera vista, pero en todo caso quien tenga pasaporte válido, y no digamos quien tenga visado Schengen proviniendo de un país que lo exija, tiene derecho a circular sin restricciones y por tanto consideraré siempre una injusticia y una ilegalidad que se le impida. Pero la situación, no nos quepa duda, no se resuelve simplemente con que hagamos una declamación o un protesto muy teatral de nuestra indignación y de nuestra tristeza ante el drama. Requiere políticas sostenibles a medio y largo plazo que además sean coherentes con los valores europeos. Estoy peleando por ello. Independientemente de eso, de lo que es la política europea, el ministro de Migraciones, cuando llegó a Canarias, dijo algo así como no podemos abrir las fronteras para que los inmigrantes puedan continuar su tránsito hacia la península. Se olvidó de un detalle, y es que Canarias no es frontera, Canarias ya es Europa. Estoy convencido de eso y lo subrayo día sí y día también. Canarias ya es la Unión Europea y quienes han sido traídos, rescatados en la mar, los supervivientes de esa aventura realmente imposible en la que lamentablemente tantos pierden la vida, a menudo personas muy vulnerables que no eligieron su destino, como es el caso de la niña maliense que nos conmovió recientemente, ya están en la Unión Europea. En cuanto pisan Canarias, ya están en la Unión Europea. Y por tanto no puedo compartir ese discurso. Ni puedo compartir tampoco el discurso de la prevención constante del efecto llamada, que es un discurso que comprensiblemente permea a muchos y muchas de los que ejercen responsabilidades en los ministerios del Interior de la Unión Europea, incluido el Ministerio del Interior de España. Muchos están convencidos de que lo más importante es lanzar un elemento disuasorio a los traficantes, a las mafias que trafican con personas y que les explotan, en modo que se les diga, no lo van a conseguir, van a ser deportados sí o sí, en ningún modo va a salirles bien. Y ese mensaje repetido siempre da la impresión de que resuena también en África y es un mensaje que es bastante obsesivo en los ministerios del Interior, pero en ningún caso puede llevar al extremo de que prácticamente retengas un pedazo de territorio a un número de personas de dificilísima gestión cuando llegan a un nivel de conglomeración o un nivel de urgencia imperiosa en sus necesidades básicas que no sea posible atender con cargo a los recursos siempre limitados de las administraciones locales. Por ejemplo, el campo de las raíces está en la laguna. ¿Puede la laguna ayudarlo bastante? ¿Puede el Cabildo de Tenerife ayudarlo bastante? Está ayudando, sin duda ninguna, con cargo a sus recursos limitados, pero la respuesta es no.
Hace falta un esfuerzo de solidaridad mucho mayor que eso. ¿Recuerda, Juan Fernando, de España y de la Unión Europea? Recuerda que el campamento de las raíces estuvo bloqueado 2 meses porque el ayuntamiento no le concedió la licencia de obra. Puede que haya habido un problema administrativo que se me escape, pero en todo caso, lo cierto es que era una instalación militar en desuso. ¿Qué hace el Juan Fernando López Aguilar, que no es eurodiputado en estos momentos? Ser persona. Tocar la guitarra. Ser padre de familia, eso es lo más importante. Me preocupa como nada en el mundo la educación de 2 hijos menores, niño y niña, y tenemos 3, mi mujer y yo, de modo que educar a los niños bien y que lleguen a ser personas que se valgan por sí mismos es el objetivo más importante. Eso concentra buena parte de mi tiempo de fin de semana, pero en lo que pueda permitirme el ocio, me gusta la bicicleta, correr, nadar, me gusta desde luego la música, muchísimo, gran pasión que me ha acompañado toda mi vida, el dibujo, la pintura, lo practico incesantemente, infatigablemente. ¿Y tocar la guitarra ocupa mucho tiempo de tu semana? No me parezca tiempo ocupado, me parece tiempo disfrutado, no sé si ocupa tiempo, pero casi me parece inevitable poner la zarpa encima de la guitarra cuando amas la música y tienes un instrumento con el que poder expresarla. La música es una de las grandes delicias de la vida. Creo que cualquiera que sienta pasión por la música y puede tocar un instrumento lo hace casi instintivamente, varias veces al día, a ratos, a momentos, pero todo lo que sea ponerle encima de la mano a un instrumento es tiempo disfrutado. ¿Te llevas la guitarra a Bruselas? Hay una guitarra en Bruselas. ¿Sí? Sí. De la misma manera que dibujo permanentemente en reuniones, lo he hecho toda la vida. Publiqué un libro de caricaturas cuando era ministro de Justicia, hechas en el Consejo de Ministros, con el membrete del Consejo de Ministros. Muchos de mis compañeros y compañeras del Consejo de Ministros los retraté mientras exponían sus intervenciones en el Consejo de Ministros. Una vez le hice una caricatura al rey en directo. El rey era Juan Carlos. La anterior, el emérito. Hice una caricatura en directo que agradeció mucho, me la pidió. ¿Y la conservas? Espero. No sé dónde la tendrá. Hombre, en Abu Dhabi. No, espero que se haya quedado en Zarzuela, en el archivo. Espero que esté en Zarzuela. ¿Es verdad que te expulsaron del colegio una vez? Es verdad, son cosas que te pasan en la vida. ¿Y eso? Sucedió hace muchísimo tiempo. Porque uno no se imagina al Juan Fernando López Aguilar indisciplinado, ¿no? Yo era muy buen estudiante sin poderlo evitar. Sí, eso lo constatan tus notas. Tenía muy buenas calificaciones, pero era también muy rebelde. ¿Por qué te expulsaron? Fue por indisciplina, fue por rebelarme de manera continuada, reiterada. Y de hecho me dijeron una cosa que era verdad. Me dijeron, vete al instituto, que ese es tu sitio, este no es tu sitio. Yo estaba en el Colegio Claret de Las Palmas, del que me expulsaron cuando era un adolescente. Y tenían razón. En el instituto, sin duda ninguna, pude encontrar un ambiente que en aquellos momentos era un ambiente más idóneo para desarrollar el tipo de personalidad que yo estaba desarrollando como adolescente. Juan Fernando López Aguilar, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer conversar con ustedes. Bueno, aquí hay 2 condiciones. Si somos apasionados de la música y hemos nacido en Canarias, sabemos que son los coquillos desde que arrancaron. Yo los recuerdo en el escenario desde hace más de 30 años. Y recuerdo todos y cada uno de sus hits, de sus golpazos y del estilo, ¿no? De la marcha que nos metieron. Yo me acuerdo, yo sabía de ti por la política, pero una cosa que me llamó la atención fue en la primera campaña. Yo desconocía tu pasión por la música, pero me llamó muchísimo la atención porque en la primera campaña, en uno de los actos de campaña, tocaste la guitarra con el grupo, creo, los salvapantallas, que tocaba mi hermano, y tocaste la guitarra con ellos, la guitarra eléctrica, y salió en la prensa, y a mí me hizo mucha gracia eso. Y tocamos Get Back. Un político al que le gusta, que es melómano y que le gusta el rock and roll. Como no, yo había tocado en todos los formatos, que era lo que entonces se hacía. Cuando teníamos pasión por la música a finales de los años 70, siendo adolescentes, o en los 80, lo que hacíamos era distintos formatos. Éramos rondalla, éramos grupo de música popular, éramos rock and roll, éramos verbena. De todo. Yo también, cuando íbamos a los asaderos, lo que hiciera falta. Bolero. Bolero, si tú me dices ven. Sí, es verdad. Dicen que la distancia es el olvido
pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Te voy a contar una cosa, en el Parlamento Europeo me han preguntado muchas veces cuál ha sido mi mejor momento. Y mi mejor momento en el Parlamento Europeo, los 10 años que llevo, de lejos, fue el 3 de diciembre del 2009, acababa de aterrizar. ¿Por qué? Porque el 3 de diciembre del 2009 viene al Parlamento Europeo a presentar su campaña Less Meat, Less Heat, es decir, combatir el cambio climático a través del combate al consumo de carne, Paul McCartney. Y me encargan a mí, con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que entonces era un alemán, me encargan a mí que lo recibiera, porque no estaba el presidente del Parlamento Europeo. Y yo, como era el presidente de la Comisión Legislativa, de mayor peso legislativo del Parlamento Europeo, me encargaron que recibiera a Paul McCartney en la sala. Es lo mejor que me ha pasado en el Parlamento Europeo, recibir a Paul McCartney, ¿no? And I love her. Born a Napoleon country boy, married to the sun, all day long and singing him a song for everyone. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Mi hermano Javier y mi prima Marian son familia. Nosotros somos 3 hermanos, Carlos, Juan y Javier, uno detrás del otro. Y nuestra madre siempre echó de menos una hermana que no tuvimos. Y esa hermana es nuestra prima Marian, que es hija de una hermana de mi padre, Carlos. Y hemos vivido toda una vida juntos. Creo que nuestras circunstancias familiares también nos han unido muchísimo. Y nos han hecho realmente familia, ¿no? Totalmente. Aquí hay un testimonio curioso que es un álbum que preparamos para un momento especial de la vida de Juan, lleno de fotos personales y demás, y aquí podemos mostrar alguna curiosidad, ¿no? Como por ejemplo esta foto con el pelo largo y con nuestra perrita Solilla de pequeño. Fue muy importante para nosotros hasta un momento determinado. También están fotos de nuestros padres y de toda la infancia. Incluso se hace mención a una anécdota de la infancia, cuando Juan, la leo literalmente porque esta forma parte del álbum de fotos ¿no? Y es significativa. Dice así: recuerdo que un día, cuando Juan Fernando tenía unos 15 o 16 años, llegó a casa obsesionado con el concepto de utilidad y utilidad marginal. Creo que fue a partir de ese momento cuando se obsesionó con aprovechar su tiempo al máximo, siempre en cosas útiles o en actividades con rendimiento. Primero las novias, luego los viajes, los estudios, la música, la tuna, los idiomas, el arte, el deporte y definitivamente la política. Que fuéramos felices de alguna manera y hiciéramos tantas cosas. Y quiero decir, nosotros porque de pequeño no echas de menos cosas que no conoces, pero nuestros padres, ¿cómo aguantaban esa...? Y luego la característica... Su madre para mí fue también una persona súper importante, porque teníamos mucha relación, mucha unión, y para mí fue una segunda madre también. Y ese hecho también yo creo que... Era una mujer increíblemente empática y intuitiva. Cariñosa, afectuosa. Muy adelantada. Todos nuestros amigos la querían. Todos se lo confiábamos, todos lo hablábamos. Los amigos venían a casa buscando su trato. En ese momento éramos tres hermanos, cada cual más intenso y cada cual... Bueno, tres locos, ¿no? Y que todavía no sabemos cómo nos soportaron. Entonces, claro, cuando llega el momento en el que te toca sentarte y empezar a devolverles, se te van, ¿no? Eso es lo que yo más recuerdo.
el no darles el gusto de ver que en el fondo no estábamos tan locos, ¿no? Y íbamos a tirar para adelante, ¿no? Bueno, yo creo que con todo, papá y mamá estarían orgullosos de que hemos salido adelante. Claro que sí. Me hubiera gustado que lo vieran. Totalmente. A menudo me recuerdas a alguien. El confinamiento, el lockdown, estuvimos meses encerrados en casa, de modo que hubo que intentar reinventarse, todos lo hicimos. Ejemplaridad personal y profesional e intelectual. Está constantemente sacando una canción, tocándola, cantándola, se la sabe todas y es tremendamente divertido. El primero en llegar y el último en irse. Como persona es un amigo al que escucho, es un amigo al que leo, es un amigo al que aprecio. Mi mujer está aquí, Sandra, trabajando con el ordenador en el sofá, y Pérez Galdós, un retrato de una persona admirable, un canario inmenso. Sigo intentando aprender. Yo fui becario muchos años, pero muchos, y creo que una autocrítica que me puedo hacer es la de vivir siempre en el síndrome del becario. La persona que cree que su futuro depende de su esfuerzo hoy. Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. No puede ser olvidado y tiene que ser recordado en la historia de los derechos del colectivo LGTBI en este país. Es un servidor público con unos arraigados y enraizados valores socialistas del cual nos sentimos muy orgullosas y orgullosos. Y la conciencia de que alguien que se empeña en llegar a una meta lo hace no solo por sus convicciones, sino también por su capacidad de trabajo. Y estoy permanentemente intentando aprender y ojalá consiga enseñar a nuestros hijos algo de lo que he aprendido. Sí vale la pena escucharlo, porque no es un campeón de las obviedades. Estaba llamado a eso, tenía todas esas capacidades, ese liderazgo, esa bonomía, esa humanidad necesaria para ser un gran líder como después fue. Él es un tipo que es auténtico, no es un plástico con piernas, sino que es un ser real. Tanto loco que anda suelto y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita. Esperanza, resistencia, determinación. Esa palabra pedante que tanto se utiliza en Europa y que a mí me gusta poco, resiliencia, podría ser aplicable al esfuerzo que se nos exige ahora. Un desafío sin precedentes.